Ya. ¿Cuántos años tienes? 3. Muy bien. ¿Hoy te sientes feliz o triste? Feliz. Muy bien. Indícame dónde están los más pequeñitos. Aquí. Ya. ¿Y cuáles son los más grandes? Completos. Muy bien. ¿Dónde está la cabeza? Aquí. Ya. ¿Los pies? Acá. Ya. ¿Los brazos? Aquí. Muy bien. ¿El estómago? Aquí. Muy bien. ¿Los ojos? Aquí. ¿La nariz? Aquí. ¿La boca? Aquí. ¿Las orejas? Aquí. Muy bien, bravo. ¿Este es círculo o cuadrado? Círculo. Ya, muy bien. Figura. Figura. Sí, círculo o cuadrado. Círculo. Muy bien, ya.